Buenos amigos, ¿cómo estamos? Pues hace unos días os traje la noticia de que Google nos iba a impedir en todo el ecosistema Android en general, no ya solo Amazon con su Fire to Stick y Android, instalar aplicaciones de origen desconocido, esas famosas APK que nos bajamos ya sea por desde web, tiendas de terceros o que nos pasa a un amigo o X cosas, ¿vale? Entonces esto lo hacían, así resumiendo, que ahora os traigo la novedad, para evitar tema de malware, de phishing, de que te engañen, de que te metan virus y esas cosas, ¿vale? Era lo que decía. Entonces tenías que ser desarrollador, tenían que estar verificadas por un desarrollador previo pago que pudiera hacer esto, ¿vale? Pues ahora ya había leído algo y os tenía pendiente, aunque también me lo habéis pasado, de traeros la información de que Google se ha arrepentido de dar marcha atrás, es lo que está diciendo todo el mundo, y entonces va a cambiar el modo, ¿vale? Te voy así a contar un poco rápido lo que va a hacer el plan de Google a partir de Android 16 y futuras actualizaciones en 2025 y 2026. Lo que va a hacer ya no te va a hacer eso de verificar que tengas un desarrollador verificado, sino te va a dejar instalarla, ¿vale? Lo que pasa es que ya no se te va a salir, tiene un truco, ya no te va a salir solo ese mensajito de ¿deseas instalar una aplicación de origen desconocido? Que tú le dabas a aceptar, esperabas que luego 10 segundos e instalabas, te salían aviso y demás. Lo que va a hacer es un flujo avanzado, un sistema para ponerlo más complicado. Hay quien dice que se escribe como una especie de minijuego, que donde tendrás que pasar varias ventanas, pantallas como si fueran fases, más agresivas, donde te van a decir que, pues eso, que si estás seguro, que no sé qué. Va a ser un sistema pues más agresivo para usuarios expertos, ¿vale? Para evitar que cualquiera se instale una aplicación con virus y demás. Y luego, aparte de eso, que va a ser más tedioso, también van a Peligro. incluir una cosa que se Alto llama riesgo. el Play Integration Verificar API, identidad. que es lo más Peligro. delicado, que es un sistema donde la aplicación va a poder comprobar si automáticamente sola, los desarrolladores bueno, el sistema operativo lo va a tener, va a comprobar de dónde la has instalado. Te va a dejar instalarla, el APK, pero una vez que la arranques, como que el móvil, el Android, va a comprobar si dónde la has instalado y dice, a ver, ¿la has instalado desde Google Play? Vale, desde la Google Play Store oficial, vale, puedes funcionar. Que la respuesta es que no, que la has instalado manualmente, pues entonces la app puede negarse a funcionar. Es decir, el móvil puede negarse a arrancar esa aplicación por decirte, la has instalado desde un sitio no oficial, vete a instalarla desde el Play Store y demás. Es decir, yo te dejo, pero que sepas. Así que por aquí van las cosas. Resumiendo, Google te dice, vale, no te prohibimos instalar estas APKs externas, el truco es, pero te vamos a poner tantas trabas, advertencias y bloqueos técnicos dentro de la propia app que para el 95% de los usuarios será casi imposible o inútil hacerlo. ¿Cuánto entra en vigor esta noticia? Pues se espera que estos cambios se implementen gradualmente con las actualizaciones de seguridad de finales de 2025 y se estandaricen completamente con Android 16 en 2026. Entonces, si es un usuario avanzado, pues tema de root, de mod, de aplicaciones, de código abierto, de F-Droid y demás, perdón, preparada para tener que dar muchos más clics para que esto funcione. Aunque bueno, ya traeremos vídeos por los canales para instalar aplicaciones que sean seguras, ¿vale? Una cosa no quita la otra, sobre todo la gente está aprendiendo más. Pero bueno, pues ya lo tenemos por el canal. Así que nada, suscríbete. Agradecer a la gente que me pasa también info. Y vamos comentando, que os leo. Y nos vemos en el próximo vídeo, amigos. Hasta luego. Y recuerda echarle un ojo al campo de la descripción donde te dejo enlaces para conseguir suscripciones más baratas de Netflix y demás, licencias de Windows y otros juegos y otras cositas varias, ¿vale?